En la vida tenemos tantas veces problemas, tenemos dificultades. Problemas y dificultades a nivel personal. Nosotros, problemas que a veces provocamos nosotros mismos o bien lo provoca otra gente, pero hay problemas. En las comunidades a las cuales ustedes sirven, también a veces hay problemas. Problemas provocados por incomprensiones. Incomprensiones a veces de alguna gente o de un grupito, o incomprensiones a veces de nosotros mismos, por ser muy tilintes y duros y no comprendemos a veces las cosas que se viven en la comunidad. Y los problemas son como el hule. ¿Qué pasa con el hule? El hule está así. Pero cuando digo yo que los problemas son como el hule, ¿qué significa? Lo estiramos y hacemos el problema más grande, en vez de buscar solución a los problemas. Y cuando el hule es chuequísimo, cuando se estira, ¿qué le pasa al hule? Se revienta. Y al reventarse un problema en una comunidad, ya la arruinamos. Y tantas veces por el orgullo de que no queremos platicar. Miren ustedes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos nosotros varios problemas que hubo en las comunidades. Problemas que tuvo Pablo, problemas que tuvo Pedro. Acuérdense cuando en la comunidad se quejaban los cristianos que no eran judíos, porque las comunidades cristianas, conforme se fue evangelizando, estaban formadas por judíos que se habían convertido a Jesucristo, y estaban formadas también por personas que no eran judíos, por griegos y otras gentes. Y un primer problema se dio porque en la comunidad no se asistía a la gente de modo igual. Las viudas y los huérfanos de los que no eran judíos no los atendían. Y se quejaron. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? ¿Qué hicieron? Nosotros estamos para ¿qué? Para predicar y orar. Pero le pusieron solución al problema. Escogieron 7 miembros de la comunidad y los ordenaron de diáconos para que se dedicaran al servicio de los huérfanos y de las viudas. Cuando nosotros tenemos problemas en la comunidad, alborotamos más el avispero.
Está el panal ahí y andan las avispas. Pero mientras no se bote el panal, las avispas no molestan. Entonces a veces cuando hay problemas, nosotros lo que hacemos es picar el panal y sale el avispero. Y se hizo el problema más grande. Hay que aprender a calmarse. Hay que pensar. Y pensar con el corazón. Y ese primer problema lo resolvieron así. La palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles de ayer y hoy nos habla de otro gran problema. Siempre entre los cristianos judíos y los cristianos que no eran judíos, pero los dos grupos eran cristianos. Y Cristo no es para los judíos y no es tampoco para los que no son judíos. ¿Cristo para quién es? Para todos. Cuando un delegado de la palabra, cuando un catequista favorece solo a sus amigos, favorece solo a su familia, está fallando. ¿Por qué? Porque el catequista ¿para quién es? Para todos en la comunidad. Entonces se dio un problema grande. Ustedes saben que los judíos, lo que les hace ser judíos a ellos es la circuncisión. Desde niños los circuncidan y con el rito de la circuncisión son judíos. Era práctica judía, pero en la comunidad cristiana, judíos y no judíos, pero que los dos grupos, judíos y no judíos, pero los dos grupos eran ¿qué? Cristianos. Cristo es el principal. Entonces los judíos querían obligar a los no judíos, a los griegos cristianos, a que se circuncidaran. Y se peleaban por eso. Como cuando ustedes en la comunidad se pelean por tonteras. En vez de platicar y arreglar el problema, dividen la comunidad. Eso pasa. Entonces estaba ese problema. Querían imponer el grupo de los judíos a los cristianos no judíos la circuncisión. Y discutían por eso. Entonces, ¿qué hicieron? Pedro se fue a Jerusalén, donde estaban los otros apóstoles. Se fue para ir a poner queja. Para eso se fue. ¿Para qué se fue entonces? Para consultar y tratar de solucionar el problema. Entonces hay que ver cuál es el problema. Hay que calmarse y no alborotar más las cosas. Porque miren, cuando ustedes tienen problemas en la comunidad, y qué triste sería que un delegado se pelee con el otro delegado, que el catequista se pelee con el delegado. No, hombre, eso es escándalo y eso es pecado. Y a los que hacen escándalo, ¿qué dice Jesús? Que más les vale ¿qué? Más les vale ¿qué? Amarrarse el cuello, ponerse una piedra y tirarse, para decirnos pues que el escándalo es grave. Son humildes. Entonces, ¿qué hicieron?
se calmaron, vieron cuál es el problema y con humildad se fueron a Jerusalén para hacer ¿qué? La consulta, si eso era necesario o no era necesario. El resto de los apóstoles ven el problema, hacen oración, disciernen, se ponen a reflexionar, dialogan y al final dan una solución. Condenan al grupo de judíos que quería obligar a los demás a circuncidarse, los condenó. No los condenó, pero pusieron solución al problema. No era necesaria la circuncisión. Simplemente les dice que no forniquen, que no coman lo inmolado a los ídolos y que se aparten de esas cosas, pero no los obligan a circuncidarse. ¿Solucionaron el problema o no lo solucionaron? Miren, ahí tenemos el ejemplo nosotros para solucionar problemas. Pero a veces nosotros alborotamos el avispero, hacemos el problema más grande, nos ofendemos y nos separamos. Y lo peor sería que guardemos rencor en el corazón. ¿Qué cara tendría yo como sacerdote? ¿Y qué cara tienen ustedes como delegados de la palabra para hablar del amor y del perdón cuando ustedes no se perdonan y no se aman? ¿Qué cara tenemos? Cara de mentirosos tenemos, cara de hipócritas tenemos. Y miren que el Evangelio de hoy nos habla tan hermosamente. Dice Jesús, despidiéndose de los apóstoles antes de pasar por la muerte en cruz y la resurrección: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Eso nos dice el Señor hoy. Entonces nos está dando el ejemplo, y este es mi mandamiento, porque nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida. Y en el servicio que ustedes prestan, ¿qué están dando ahí? En el servicio que ustedes prestan, a ver, Santiago, vos en el soncopero, cuando servís a la gente, ¿qué estás dando? Tu vida. Pero hay que saber dar la vida. Pero cuando vivimos como chuchos y gatos, peleándonos catequistas, peleándonos delegados de la palabra, querer mandar yo e imponer, estamos escandalizando y estamos haciendo los problemas más grandes. Eso es lo que hacemos. Por eso Jesús nos invita a amar como Él ama y a que nos quedemos con su amor. Permanezcan en mi amor. ¿Qué nos está diciendo? Que perseveremos en su amor, que nos quedemos amando. Y la señal de que estamos en el amor de Dios, nos dice Jesús, es cumplir los mandamientos.
así como Él cumple los mandamientos del Padre. Y nos dice Jesús al final del Evangelio: les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. San Pablo nos dice: estén alegres en el Señor, y la alegría sea plena. Cuando se solucionan los problemas, hay alegría. Ahí está el camino. Y miren, todo esto que hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ayer y hoy, es lo que provocó en la iglesia el primer concilio, la primera gran reunión de la iglesia. El concilio de Jerusalén fue el primer concilio. Un problema concreto lo solucionan juntos. Cuando ustedes tienen problemas en la comunidad, se platican las cosas o se emberrinchan. Yo no sé, la palabra nos está diciendo: nos emberrinchamos, nos encaprichamos y queremos imponer nuestro capricho a la comunidad. ¿O ustedes son humildes y consultan? Pedro, que era el gran pastor en la iglesia, se fue a Jerusalén a consultar, y entre todos decidieron no ponerle más cargas a los cristianos que no habían venido del judaísmo. Que el Señor pues nos ayude a caminar juntos. Que el Señor nos ayude a vivir este sínodo caminando juntos. Juntos en la fe, juntos en la esperanza y juntos en la caridad.